Bien, compañeros, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión número 2 de Teoría e Historia de la Arquitectura Mexicana. Recordaremos que entre los contenidos del programa, la unidad 1 contempla lo que viene a ser el tema de la arquitectura mesoamericana, básicamente. Sin embargo, es pertinente hacer un comentario dedicar un poquito acerca de este nexo espacial importante que se genera a partir de la relación entre la disciplina de la arqueología y la arquitectura. En razón de lo siguiente, decimos Mesoamérica y hay un concepto totalizador, ¿sí?, que pareciera marcarnos desde el punto de vista occidental el periodo antes de los españoles y después de los españoles, de la conquista española propiamente, ¿sí? Sin embargo, ¿qué ocurre hasta antes de la llegada de los españoles, hasta antes de la conquista? La disciplina que se ha encargado de dedicar mayor esfuerzo para tratar de determinar estos diferentes periodos ha sido la arqueología. Entonces, esto debido también a los hallazgos, las evidencias y obviamente a partir de las técnicas. Es por este motivo que esta segunda sesión se va a dedicar a la lectura instrumental de este artículo publicado en Arqueología Mexicana, que viene a ser dentro de la sección Tiempo Mesoamericano, primera parte, este artículo de Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, titulado La periodización de la historia mesoamericana, que de hecho por la región donde nosotros nos encontramos, básicamente es entrar al tema de las culturas del Golfo, básicamente. Ustedes, que cuando decimos Mesoamérica, cuando decimos, porque incluso no es México como tal cuando llegan los españoles, cuando se da el proceso de conquista, no es México como tal, México tal y como lo conocemos, Estados Unidos mexicanos, México como construcción ideológica, viene a ser algunos siglos después. Sin embargo, en nuestro territorio, cuando hacemos referencia a las culturas mesoamericanas, mi pregunta es, ¿qué culturas identifican? Independientemente de su periodo, ¿qué cultura identifican? Empezamos con la más fácil, la totonaca, ¿sale? ¿Qué otra cultura, compañeros? Los mayas, ¿qué otra? Olmeca, mexica, sí, claro que sí, adelante, bienvenida, ¿sí? ¿Más culturas? Tolteca, zapoteca, incluso, obvio, por ejemplo, dentro de los mayas, maya quiché, o sea, hay todavía categorizaciones, culturas, ¿sí? Si ustedes se fijan o sea, las culturas de las cuales han hecho mención, se identifican también por su procedencia. ¿En qué parte de México? Cuando decimos mayas, ¿a qué parte de México nos estamos refiriendo? Yucatán, ¿no? Toda la zona de la península. Si decimos toltecas, ¿a qué zona nos referimos? ¿Verdad? Decimos huastecos, ¿a qué zona nos referimos? Fíjense que aquí las regiones no llegan a ser coincidentes con la distribución administrativa y geográfica que tenemos hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la cultura de la región huasteca, que me está abarcando, ¿sí?, más de 2 estados, más de 2 entidades federativas. La misma cultura totonaca, y observen que también cómo hay una flexibilidad en cuanto a esto, porque incluso cuando hacemos referencia a la extensión de la región maya, sí, pero ¿de qué periodo básicamente? Hay un periodo de expansión, hay un periodo de decadencia, mismo caso en la cultura tolteca,
inclusive en el Imperio Mexica, que era el que estaba en su apogeo a la llegada del Imperio Español, ¿sí? Incluso España no era una construcción como la conocemos hoy en día, España, ¿sí? O sea, con esto también el comentario, compañeros, y es importante considerarlo, hago mucha referencia, trato de hacer referencia todo el tiempo a este comentario en las sesiones de teoría e historia. Es un error tratar de analizar el pasado con los ojos del presente. Y ojo, mucho ojo con esto, porque muchos de los debates que inclusive observamos en los comentarios del YouTube cuando se comparten materiales en línea, ya sea películas o documentales con el tema de la conquista, se habla incluso de estos bandos, de identificación de bandos México versus España, cuando en realidad en la época México no existía como tal, ni España existía como tal. Hablábamos de la unión, en ese entonces no, o sea, lo que identificaríamos como los españoles no eran tales, era el reino de Castilla y el reino de Aragón, ¿sí? Castellanos, básicamente. Y no había mexicanos, era el Imperio Mexica, ¿sí? Eran los aztecas, eran también los tlaxcaltecas, era también la región totonaca, era también, etcétera, ¿sale? Entonces, también estos comentarios son importantes, es importante tenerlo en cuenta cuando estamos visualizando hacia atrás, compañeros, ¿sí? Observemos aquí, porque obviamente entender cuál era el sentido, tratar de abrirnos a esa percepción cultural de cómo era la sociedad y obviamente a qué periodo correspondía, ¿sí? Entonces, me gusta mucho en lo personal este artículo, va a estar disponible vía Eminus, se está compartiendo también con la otra sección. Esperamos que contribuya al esclarecimiento en el ejercicio de esta periodización de la historia mesoamericana, porque además la arqueología nos brinda pistas muy interesantes acerca de la reconstrucción histórico-espacial. Entonces, vamos a observar aquí, por ejemplo, en esta fotografía, esta composición fotográfica, a partir de las evidencias generadas por Ignacio Guevara, Marco Pacheco, Carlos Blanco y Jorge Pérez de Lara. ¿Qué estamos observando, compañeros? Inclusive me gustó esta selección. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos? Mujeres en algunos casos. ¿Sí? Les recomiendo mucho, si pasan por la ciudad de Tampico y tienen tiempo, 2 horas aproximadamente, hay un museo que en la percepción de todos los ciudadanos dicen, o sea, cuando comentamos que hay un museo de la cultura huasteca, sí, es un museo pequeñito, vayan a verlo, es muy rápido, lo recorren rápido pero resulta que cuando tuvimos oportunidad de visitarlo, adelante, fue con los compañeros del doctorado en la Universidad de Tamaulipas, un privilegio que el doctor Lorenzo Palomera tuviera a bien una visita personalizada con una servidora muy enriquecedora. Y comento esto a propósito, compañeros, no desdeñen jamás un museo, en el sentido de que se tiene la percepción de que ese museo es pequeñito, lo recorres bien rápido, es más, ¿qué vas a hacer después de eso? En realidad, no recuerdo cuántas horas estuvimos ahí, son piezas pequeñas, compañeros. ¿Cómo observamos una pieza cuando vamos a un museo, compañeros? ¿En qué nos fijamos primero?
¿En qué? En la forma. La forma, ¿sí? La ubicación, ¿sí? Ustedes identifican al entrar a un museo qué sección tiene, cuál es el tema del museo, básicamente. Ojo, porque la museografía es una especialidad también, ¿sí? Hay arquitectos quienes se dedican básicamente a planificar y a trabajar tanto con historiadores como arqueólogos como curadores en la propuesta de museos de sitio. Y ahí también hay diferentes tipos de museo, hay diferentes modalidades de museografía, ¿sí? Esto impacta mucho. Les pregunto a este respecto, cuando visitamos un museo, ¿en qué nos fijamos? Número uno, el tema. Y además, México tiene una variedad de museos tremenda. Yo tengo ganas de visitar el Museo de la Caricatura en Ciudad de México, ¿sí? Tenía una guía de museos, no recuerdo, creo que la obsequié. Si la encuentro se las comparto, es increíble. Museo de la Caricatura, Museo del Juguete, Museo Frida Kahlo, Museo... Hay muchos temas. ¿Cuál es el tema del museo? Y de ahí, ¿cómo está enfocado o cómo enfoca el tema ese museo? ¿Sí? Podemos tener 2 o 3 tipos de museo, pero siempre va a constituir la diferencia el enfoque. No es únicamente llegar y poner las cosas. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es el objetivo? El Museo del Holocausto, por ejemplo, o sea, detona una reflexión. El Museo de la Cultura Huasteca, muy interesante además, el que tuve oportunidad de conocer en Tampico, espero que pronto lo hagan, tiene organizadas todas las evidencias por temas específicos asociados a la región y a los periodos. ¿Sí? Ya ni les comento el programa, que es todavía más complejo, el programa arquitectónico y igual de enriquecedor, el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Han visitado el Museo de Antropología de Jalapa, compañeros? No, ¿sí? Bueno, interesante ahí, ¿sí? Porque los temas y las salas van ligadas también a la cultura y a la procedencia. Museo de Ciencia y Tecnología en Jalapa, ¿lo han visitado, compañeros? ¿Sí? Bueno, algunos sí, otros no, ¿sí? Siempre el tema y cómo está organizado. Igualmente el Museo del Transporte, allá en Jalapa, ¿sí? Tienen que ir identificándolo, cómo se organizan los espacios y cómo lo voy a recorrer, ¿sí? Si no, niño, ¿a dónde vas? ¡Ah, al museo!, ¿no? Y pues sí, pero cada museo tiene un tema y tiene un objetivo. A veces desencadenar una reflexión, a veces conocer un poco más. Inclusive algunas secciones de los museos elaboran una reconstrucción. Por ejemplo, en el caso del Museo de las Culturas, en el caso del Museo de la Cultura Huasteca, tiene una reconstrucción de una vivienda, completamente. Es muy propio también de las propuestas antropológicas en cuanto a una reconstrucción, y tenemos ahí la maqueta, ahora sí que escala 1 a 1 con todos los elementos de una vivienda, ¿sí? Que esto para nosotros como arquitectos nos suscitó muchas inquietudes a este respecto, ¿no? Pero esto es lo enriquecedor de las disciplinas. Aquí estamos entrando a la interacción entre las disciplinas alusivas, no nada más a la arquitectura con antropología, con arqueología, con historia, las ciencias sociales. Y nuevamente volvemos al caso, ya tenemos el tema del museo, tenemos el recorrido, cómo hacerlo. Si les es posible conseguir una guía de recorrido antes, para poder estar conscientes del sentido que me está ofreciendo esta alternativa de recorrido, de lectura, para suscitar la finalidad, que sea adquirir mayor conocimiento, que sea identificar, ¿sí? O bien que suscite, puede ser un paseo, un recorrido, ¿sí?
Y esto tiene que ver también con proyecto. Alguien me decía, es que deseamos hacer un centro gastronómico aquí en Papantla, la historia del Zacahuil. Bueno, ¿y cuál es tu intención cuando se recorra ese espacio? ¿Cuál es la intención? ¿Que la gente termine con apetito y con ganas de degustar un Zacahuil? Puede ser, podemos diseñar. No, dice el compañero, ¿sí? No, pues alguien decía, no, que la gente valore lo que es la preparación del Zacahuil. Bien, entonces disponemos proyectualmente de las fases y se diseña en función de ello. Hay una intención, hay una finalidad. El museo no es únicamente un repositorio de objetos, tiene una intencionalidad, ¿sale? Entonces, nuevamente a la pregunta de cómo ir observando un objeto, ¿sí? Cuando nosotros observamos, ¿sí? Alguien por ahí empezó con la cuestión de género. ¿Será acaso, todas son mujeres, unas son mujeres, unos son varones? Bien, ¿qué es lo que estamos observando? O sea, cuando nosotros observamos, advertimos un objeto, Umberto Eco nos sugiere, y esto va a ser muy recurrente, lo voy a traer muy recurrente en lo personal para mí, para una apreciación sencilla, ha sido bastante útil tanto para la gráfica como para objetos artísticos. Humberto Eco aporta en una de sus obras el análisis de tres códigos que son el código técnico, el código sintáctico y el código semántico. Me ha sido de mucha utilidad, por ejemplo, cuando he estado frente a producción gráfica, diseño gráfico, porque básicamente el código técnico son las características físicas del objeto que tenemos enfrente, ¿sí? Dimensiones, proporción, ¿sí? Dimensiones, altura, proporciones, medidas, técnica, todo lo técnico, ¿sí? Técnicamente, ¿qué me pueden decir de estos objetos? Dan de cuenta, si la tecnología nos diera en este momento, como que cada quien traería sus gafas en este momento y los veríamos, ¿sí? Que de hecho forma parte también de una de las disciplinas del diseño, la vectorización de cada una de estas piezas para poder apreciarlas y analizarlas sin necesidad de tocar la pieza. Ojo con esto, compañeros, también cuando estamos en un museo o ante una exposición, nosotros en esta región somos muy sensibles y tenemos, o sea, y esto lo comento porque es cultural, digo, no es nada malo, al contrario, forma parte de la sensibilidad, pero somos muy dados a desarrollar nuestra sensibilidad táctil, ¿sí? Alguien diría coloquialmente, somos muy tentones, sí, es cierto, ¿sí? Está el cuadro colgado, y no me digan que no, porque eso lo vemos en la USB cuando están las exposiciones, ¿sí o no? ¿Sí? Hagan de cuenta que esto fuera un relieve. ¿Sí? Bueno, esto no se hace, compañeros, porque la grasa de nuestras manos va alterando las características, ¿sí? Ahora sí que técnicas de la pigmentación o con lo que esté hecho. Algunas exposiciones al contrario nos invitan a ello, por ejemplo las exposiciones de cerámica, y me ha tocado que luego están las piezas expuestas y pues es natural, uno llega y empieza, órale, al menos a rascarle algo, ¿no? Bueno, en un museo, compañeros, de preferencia, ¿sí? Como somos conscientes de que nuestros ácidos, nuestra grasa natural, no, es que me lavé las manos, se
se lo juro, Arqui, mire, huélalas, ¿no? Sí, yo sé que las manos están limpias, ¿sí? Pero químicamente estamos afectando la obra, ¿sale? Entonces, comento esto también, porque a veces, bueno, dentro del código técnico, bueno, tiene la técnica tal, ¿sí? Ya rasqueteada por todos los espectadores y más, y pasó por estos lares la exposición, forma parte de la curiosidad, pero nosotros como futuros arquitectos, pues sí, debemos estar conscientes de ello, ¿no? Tratar de limitar nuestra curiosidad táctil ante una exposición. Habrá exposiciones que al contrario, toca, juega, diviértete. Ah, bueno, sí, ya, tocan lo que quieran, ¿no? Pero de preferencia cuando estamos frente a una obra, no la tocamos, compañeros, por ese motivo, ¿sale? Pero insisto, hay exposiciones que al contrario, ¿no? O sea, no, pues puedes tocarlo. El código técnico viene a estar dado por las características físicas. Ustedes en estas estatuillas, hagan de cuenta que las tienen aquí enfrente, de este tamaño, ¿sí? Técnicamente, ¿qué me pueden decir de ellas? ¿El material? Material, muy bien. ¿Qué más? ¿De qué material serán? Barro, terracota, piedra. ¿Sí? ¿Qué más? Código técnico, compañeros. Código técnico. Dimensiones. ¿A poco todos son del mismo tamaño, no? No, o sea, hagan de cuenta que están aquí, ¿no? Dimensiones, peso. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos apuntar del código técnico? Aspectos físicos, disposición, ¿sí? Proporción, escala, muy bien, proporción y escala, muy importante. Observen aquí, por ejemplo, si mi tema viene a ser la testa o la cabeza, por ejemplo, eso, ¿sí? Observen qué proporción guarda con relación al resto del cuerpo, ¿verdad? Ah, ya en conjunto. Entramos aquí a procesos analíticos, observen aquí. La relación de la cabeza con relación al tocado, con relación al cuerpo entero. Por decir algo, podemos hacer, incluso es interesante cuando tenemos una comparativa, por eso me encantó mucho este artículo, la verdad me llamó la atención, digo, da para mucho el artículo, porque de entrada la manera como nosotros observamos y podemos ir estableciendo patrones de análisis. Aquí, por ejemplo, tan solo técnicamente, el tema de las cabezas, qué proporción guardan, y podemos tener una asociación de variables a donde manejáramos a nivel de variable la proporción de la cabeza con relación al cuerpo, ¿sí? Y otra variable puede ser la procedencia, lugar, ¿sí? Otra variable pudiera ser la cultura, ¿sí? Pero vamos sacando estos patrones de análisis, observemos aquí, ¿sí? La relación del tocado con relación a la cabeza. Miren esto. Ah, ¿verdad? A nivel de torso. ¿Sí? Código técnico. Cuando estamos frente a un cartel, compañeros, dimensiones, proporción, manejo del campo, relación fondo, figura principal, etc. Dimensiones, qué formato hablamos, si es una pintura, ¿sí? ¿De qué proporciones estamos hablando? Estamos hablando de una miniatura, ¿sí? No es lo mismo analizar el cuadro de la Gioconda. Coloquialmente dicen de broma, parece caja de cerillos, porque
algunos crecimos con la idea de que el cuadro de la Gioconda sería un cuadro grande. En realidad no, es pequeño, ¿sí? Pero esto también, el manejo del campo, determina muchísimo. No es lo mismo analizar técnicamente el cuadro de la Gioconda que el cuadro de victorioso de Napoleón Bonaparte. Está enorme, ¿sí? El manejo del campo, las proporciones, las dimensiones, las características físicas, ¿sí? En el código sintáctico, esto es más de diseño gráfico, compañeros. Se juega con la sintaxis, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hoy en día para ustedes, gracias a los memes, a la cultura de los memes explotan al máximo ese código sintáctico. Recordarán uno de los memes de hace 2 años, no más, si no es que más, hace 2, 3 años. Hola, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Hola, ¿qué hace? ¿Sí? Era algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Había un meme de una maestra que estaba en el pizarrón, que lo escribía de manera correcta y decían todos sus estudiantes: ¿ya viste qué le pasa a la maestra? No inventes, está mal, que quién sabe qué. Bueno, era un chiste. Pero independientemente de ello, de la expresión hola, ¿qué haces? A hola, ¿qué hace? ¿Sí? Así hasta se me toca decirlo de manera nasal, ¿sí? Es una exploración sintáctica, compañeros. Sabemos que en esencia es esto. Es la expresión hola, ¿qué haces? ¿Sí? Hola, ¿qué hace? Es una exploración sintáctica. Similar, díganme si en el Facebook no les ha tocado esto. Si encuentras el 6 antes de 5 minutos, dale like. ¿Sale? Ahí está uno. Sí, acabándose la vista, ¿no? Dice Erwin que él tardó más de 5 minutos. No, no es cierto. No lo encontré. Nunca lo encontró, ok, ¿sí? Tiene que ver con esa alteridad, ¿sale? Que es un recurso muy utilizado en diseño gráfico, también en la publicidad. Calcomanías con K. ¿Sí? Así es, ¿sí? Escribe mi correo electrónico, chamaquita con K. Ay, caray. ¿Sí? Entonces, estas alteridades intencionales, compañeros, es la exploración del código sintáctico. ¿Qué es lo que hace que a veces un cartel, ¡pam! O sea, órale, ¿no? Te llama, ¿sí? Es la exploración del código sintáctico. Aquello que me llama la atención, aquello que me modifica, esa alteridad, ¿sí? Sobre todo en el caso del diseño gráfico. Si aquí siguiéramos con el tema de la proporción cabeza-cuerpo y ligado a la variable procedencia, ¿en qué consistiría mi código sintáctico en este análisis preliminar que estoy realizando entre estas figuras, compañeros? La forma. La forma, y por ejemplo, podría ser también como un código sintáctico otra variable que es el tocado, la relación del tocado con relación a la cabeza. Unos lo tienen grande, unos lo tienen largo y otros de plano no tienen y otros lo tienen muy chico, ¿sí? A ver, código sintáctico, ¿sí? Unos tienen, otros no tienen. Es que está integrado. No es cierto. Sí, mira, unos lo tienen ancho, otros lo tienen largo, grandote, otros chiquito, otros en fin. ¿Sí? Código sintáctico. ¿Entendemos en este sentido, compañeros, la diferencia entre el código técnico y el código sintáctico? ¿Nos queda claro, compañeros? ¿Sí?
Sí, Sadid está cante y cante, sí. Sí, así como en la cabeza de Homero Simpson, ¿no? Se queda claro. Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto, otros lo tienen. Es broma. Vámonos ahora al código semántico. Código semántico, compañeros. Este es el favorito, compañeros. El favorito de los semióticos. Significado. ¿Qué simboliza? Y aquí sí, cuando hablamos del código semántico, implica el análisis y el estudio de cada uno de estos. Si estamos hablando de la variable cabeza, tocado, ¿sí? Semánticamente tenemos que analizar cuál es el sentido del tocado para cada una de estas culturas, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo? ¿Sí? Incluso dentro del mismo tema de la cabeza, compañeros. ¿Por qué esta cabeza dentro de la cultura olmeca, que sigue siendo un misterio? ¿Sí? Dentro de la cultura maya, la misma proporción de la cabeza y la magnitud del tocado. ¿Qué simboliza? A mayor tocado, mayor tamaño, mayor jerarquía, ¿o a qué está asociado? Y este es el campo de trabajo de los antropólogos y de los arqueólogos. Por eso es interesante, me pareció interesante invitarlos a hacer esta mirada y que la próxima vez que visiten un museo, número uno, ¿sí?, se informen previamente a qué museo voy, cuál es el tema del museo, cuál es la intencionalidad del museo, qué espera el museo que llegue, que al llegar después salga con qué, cómo, qué emoción desea suscitar en mí. El museo quiere que te rías a carcajadas después de pasar por todas las salas de la caricatura. Wow, ¿no? ¿Sí? O el Museo de la Muerte en Aguascalientes, que cuando tuve oportunidad de conocerlo, no me imaginé que fuera tan rico ese museo. Yo creí que pues a lo mejor ahí tienen sus calacas, vamos a ver calacas, ¿no? No, resulta que es en este museo de Aguascalientes, analiza y expone las evidencias que dan cuenta de la percepción, de la idea y de la cosmología que se ha tenido, la idea de la muerte a través de diversos momentos en nuestra historia. Resultado, la primera vez que fui, ya llegué tarde, no me dio tiempo de recorrerlo, espero algún día regresar para hacer el recorrido tranquilamente. Muy recomendable, compañeros, el concepto de la muerte en otras épocas, ¿sí? Más allá de la tristeza y de las emociones, todos los aspectos culturales, incluso económicos, que giran en torno a la muerte, a la misma economía de la muerte, obviamente. Para empezar, ¿cómo cambia la idea cuando, a diferencia de nuestra época actual, por ejemplo, la gente fallecía a una edad más temprana y esto condicionaba también muchos usos, muchas costumbres y también el espacio, los ritos funerarios, todo. Entonces, a este respecto, compañeros, esta es una sana recomendación para apreciar un objeto. No lo digo yo, lo dice Humberto Eco. Humberto Eco recomienda código técnico, código sintáctico, código semántico al momento de apreciar una obra de arte. Pero también nos puede servir para ir estableciendo categorías de análisis cuando estamos frente a una colección. ¿Sale? Esa es una herramienta heurística que recomiendo al momento de apreciar estas evidencias. Ahora, vámonos al artículo. La periodización. Fíjense, me gusta mucho también este artículo, la verdad, porque la palabra historia refiere a devenir del hombre en sociedad, pero también a la memoria de ese devenir, ¿sí? Podemos referirnos, la sesión anterior hablábamos de qué es la historia y una de las reflexiones de los compañeros de historia también lo que estamos viviendo en este momento, ¿sí? ¿Cómo? O sea, que en este momento somos historia, efectivamente. Ya somos historia, ¿sí? En la primera acepción de la historia como devenir del hombre en sociedad,
¿sí? La historia se vive, se construye, pero cuando hablamos de la memoria, se recuerda, se investiga, se interpreta, se consigna. ¿Sale? Incluso hay concepciones acerca de la historia como un elemento vivo, ¿sí? Estamos haciendo historia. Perfecto, ¿sí? Vamos a observar aquí que cuando advertimos a la historia como un proceso de análisis del devenir, un individuo o un grupo hacen historia cuando su acción alcanza el ámbito social. Hicimos historia porque nuestra generación se caracterizó por esto, ¿sí? Hacemos historia por este motivo. Mi generación de arquitectura, Jalapa, y varios somos docentes, curiosamente, no nada más aquí en Poza Rica, no nada más en Jalapa, también tenemos una compañera quien es docente en Córdoba. Ah, wow, la generación de los maestros, ¿no? ¿Sí? Pero hacemos historia finalmente. Bajo esa concepción alcanza este ámbito social. En cambio, cuando estamos hablando de la historia como memoria del devenir, se concibe o se asienta, ¿sí? Aquí, cuando un rapsoda, un historiador, un arqueólogo, un filósofo, un periodista aprende, con H intermedia, intelectualmente el acontecer social o consigna los razonamientos derivados de su reflexión, es decir, emprende una reconstrucción. En este momento, compañeros, los profesores de la región Poza Rica-Tuxpan están emprendiendo la labor de reconstrucción histórica de la Universidad Veracruzana aquí en la región. ¿Con qué facultad nace? Facultad de Enfermería, por ahí de los años 60, ¿sí? Arquitectura, se fundó en 1980, ¿sí? Entonces, cuando se emprende este ejercicio de recuerdo para desencadenar la memoria, cuando se está entrevistando todavía a los protagonistas, a los fundadores, los profesores fundadores, ellos mismos van ofreciendo pistas. Inclusive, si nosotros nos encontramos presentes, empiezan ellos a realizar una descripción. Es muy interesante porque ha quedado pendiente la reconstrucción histórica de los inmuebles universitarios, por ejemplo, en la Facultad de Enfermería, que han tenido modificaciones en sus sedes, y con toda claridad el maestro te indica lo que ahora es del salón tal a la tal, ¿sí? Fue lo que en un inicio fueron las primeras aulas, aquí el primer laboratorio, aquí la primera clínica, etcétera, y automáticamente vamos reconstruyendo por nuestra habilidad, que es la de reconstruir espacialmente las características del entorno que nos están describiendo. La enfermera no es experta en espacios, pero con su descripción podemos ayudar a elaborar esa reconstrucción histórica. Es lo apasionante. Entonces, imaginen, si de esta manera desarrollamos esta habilidad y además esta visualización, podríamos tener una lectura operativa para poder entender la periodización de Mesoamérica a una mayor escala, porque no nada más hablamos del tiempo, hablamos de una relación, ahí cambian las variables, porque estaríamos hablando para estos efectos en el tema de la periodización, estaríamos hablando de dos variables. La primera, el factor tiempo, y la segunda, el factor espacio. ¿Sale? Vamos a ver aquí que los procesos históricos específicos se dan en diversos ámbitos de la complejidad social, como son la economía, la política, la educación, la religión, el arte, entre otros, ¿sí?
Obviamente su profundidad y sus extensiones espaciales y temporales varían considerablemente, o sea, de las modas a las instituciones, pero es tal su interrelación en la totalidad de la vida social que conforman procesos históricos globales, mismos que forman etapas completas de la historia. Entonces, fíjense bien, en una época y en una sociedad dadas, se corresponden todas estas características en época y sociedad. Lo que es la coyuntura económica, un modo de acción política, o sea, cómo se gobiernan o cómo se organizan, un estilo artístico y una corriente filosófica, pensamientos. Les invito, compañeros, a que en este momento, por favor, vayan generando una ruta o un mapa conceptual de lo que vamos comentando. Son aspectos importantes. Por favor, vayan haciendo su mapita mental, ¿sale? Si no, se nos va a olvidar. O sea, no digo que estén escribe y escribe y escribe y escribe, pero vayan identificando estas claves para poder entender el sentido de lo que desde el campo de la arqueología nos están aportando, ¿sí? Entonces, hablamos de la complejidad en la interrelación de los aspectos que conforman la vida social y que a su vez ello desencadena procesos históricos globales que forman etapas completas de la historia. Y por ende, en una época y en una sociedad se corresponden nuevamente coyuntura económica, modo de acción política, o sea, lo que es gobierno, un estilo artístico y una corriente filosófica. Es curioso que lo noten así desde el campo de la arqueología, lo identifican de esta manera, ¿sí? Entonces, independientemente de que exista un cierto desfase temporal entre el inicio y el fin de estos hechos históricos. Entonces, por ende, ¿a qué llamamos periodo? A la dimensión temporal de un proceso histórico. ¿Sale? Dimensión temporal de un proceso histórico. ¿Qué es un periodo? Dimensión temporal de un proceso histórico. Eso es un periodo. ¿Sale? ¿Sí? Todo eso se va a ir a su blog, compañeros. Lo que es, las claves ahorita en este momento se van a su blog. ¿Sale? Fíjense bien, cuando hablamos del paso de un periodo a otro, ojo, es la manera como estamos consiguiendo el espacio, ¿sí? El paso de un periodo a otro, ¿cómo se caracteriza? Puede ser una ruptura, puede ser una disolución paulatina o bien un traslape. Es decir, para pasar de un periodo histórico a otro puede haber una ruptura. Esto está marcado por las revoluciones, compañeros. Inclusive los historiadores, o sea, esto lo señalan desde el campo de la arqueología, pero los historiadores, compañeros, identifican dos fases que vienen a ser el cambio y la evolución. Ellos dicen, si hay conflicto, si hay movimiento, si hay guerra, ¿sí?, o una reacción, estamos hablando de cambio. Pero si estamos hablando de que paulatinamente se ha venido dando este proceso, hablamos de evolución. Fíjense que desde el campo de la arqueología identifican el paso de un periodo a otro, a diferencia de los historiadores que de manera reduccionista, no con mal afán, pero únicamente para ir identificando esto de manera general, han mencionado o hay cambio o hay evolución, pero ellos dicen, puede haber una ruptura, ¿sí?, conflicto, hemos terminado, tu camino y yo el mío, ¿sale? Las cosas no pueden seguir así, revolución, conflicto, ¿sí? Ganó la revolución, ok, ruptura. Puede haber una disolución, ¿sí?, donde pues ya finalizó, no más, ¿sí?, hasta aquí llegó.
¿sabes qué? No eres tú, soy yo. Oh, tienes razón, es cierto. Tampoco eres tú, tampoco soy yo. Ah, bueno, ya, se acabó. Bye. ¿Sale? Puede ser que el modelo se agotó. Ya. Nadie se presentó, nadie quiso participar. Ya. Se acabó. Se disolvió. Teoría e historia de la arquitectura mexicana. Está padrísimo. Disolución, o bien puede haber un traslape, sincretismos. Eso es interesante que lo identifiquen, ¿sí? Se da esto, pero también al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de la justicia, de la democracia, ¿sí? Ruptura. Triunfó la república, triunfó la democracia. Ok. Disolución. A través de las urnas, dimos paso a la democracia. ¿Está bien? La gente dijo no, está bien. Traslape, lo que Néstor Canclini y otros autores han estado mencionando, las democracias imperfectas, o sea, sí se dan las elecciones, pero hay triquiñuelas, ¿sale? Sí, todos vamos a votar de manera transparente y eso, pero resulta que el plumón con una secadora lo puedo, saco la boleta y puedo comprobar que le paso alta temperatura y se va borrando y manipulo los resultados. Órale. ¿Sí? Traslape, ¿sí? Donde ni uno ni otro, o sea, pareciera que aquí hay una combinación de ambas cosas, ¿sale? Los sincretismos culturales también, ¿sale? ¿Les gusta la música de Nortec, por ejemplo? O sea, una base, ¿sí?, que constituye el recurso tecnológico, música electrónica, con una base, estructura musical, de banda, ritmos locales. ¿Les gusta Tribal Monterrey? Incluso hasta la misma acepción de la palabra tribal a tribal. ¿Sale? Esto es un atentado desde el punto de vista sintáctico. ¿Sale? Tribal. Tribal. En fin, ¿sí? Todas nuestras manifestaciones se dan de esa manera. Y es curioso que este artículo nos ofrezca la oportunidad de apreciarlas, puesto que el paso, por ejemplo, de un periodo a otro se manifiesta o bien como una ruptura abrupta, como una disolución paulatina o de plano un traslado. Y fíjense que las etapas, ojo con esto, compañeros, no es lo mismo periodo que fase. ¿Por qué? Porque las etapas de los periodos suelen denominarse fases. Y en estas fases contiguas de periodo a periodo se distinguen estas tres modalidades. Así que no es lo mismo hablar de periodo que fase. ¿Saben? Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Vayan haciendo sus esquemas, porque esto se comienza a poner interesante. Vamos a añadirle más complejidad al asunto, ¿sí? Obviamente la historia es una herramienta intelectual indispensable para entender la sucesión de los procesos sociales. ¿La injusticia es algo nuevo en México? Pues no es algo nuevo. ¿Sí? Estas cuestiones de género, la violencia contra las mujeres, no debe de ser más de yo siempre he estado. La inequidad, sí, no es un fenómeno nuevo. Bueno, salud. Como bien dicen algunos escritores, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla por siempre. ¿Sale? Esa es la importancia de ir distinguiendo el estudio histórico. No basta el conocimiento de los acontecimientos ordenados a partir de la cronología. A ver, el inmueble tal fue construido en el siglo XVI, en el periodo tal, correspondiente a la fase tal. ¿De qué me sirve tener el dato si no lo estoy contextualizando y no voy estableciendo relaciones con otros hechos?
Entonces, el historiador en este caso habría de analizar los periodos como unidades de una secuencia, cómo se ha venido dando, cómo va la película, qué va antes, qué va después. ¿Sí? Los olmecas fueron antes que los totonacas. Va más allá, compañeros, es entenderlo. Por ende, encontrar las interrelaciones. ¿De qué? De las características que vimos aquí. ¿Cuáles son? Coyuntura económica, modo de acción política, un estilo artístico y una corriente filosófica. ¿Sale? Y por ende, descubrir el juego de fuerzas sociales que las producen, mantienen y eliminan. ¿Hasta qué punto? Digo, ¿qué me justifica? ¿O cómo era posible que el tlatoani desayunara pescadito fresco, recién pescado, ¿sí?, de aquí de la costa, diariamente? ¿Cuánto tardaban los corredores? 2 a 4 horas, ¿no?, de recorrido, ¿no? A pie, bueno, corriendo, ¿no? Pescaban y empezaba esa ruta de comunicación hasta llegar al altiplano, para que el tlatoani degustara temprano, a primera hora, su pescado fresco, preparado. ¡Wow!, ¿no? Esta acción tan vana, digo, porque, pues, oye, pues, ni Carlos Slim, ¿no? ¿Quién sabe? No sabemos, ¿no? Pero imaginen el entramado, o sea, el conocimiento de la ruta, el mantenimiento de todo este sistema, ¿sí?, establecido de mensajeros. Pues imagínense si el pescado llegaba rápido, imagínense un chisme, compañeros. ¿Sí? No, que vienen unos barcos, viene Quetzalcóatl, corrió como chisme, ¿no? ¿Sale? Tratemos de imaginar ese entramado, compañeros. ¿Ok? Además de la tipificación teórica de los periodos de una secuencia, habremos de ubicarlos en el tiempo y darles un nombre adecuado. En suma, encontrar el sentido histórico general de los acontecimientos. Nuestra historia no empieza a partir de que llegan los españoles, que ni españoles eran en ese entonces. ¿Sale? Entonces, ojo con esto, porque ustedes en los congresos de arquitectura a menudo van a encontrar el tema alusivo a la identidad. Identidad en arquitectura. Y es un tema que desde que yo era estudiante se toca y no se ponen de acuerdo. Entonces, a este respecto, es bastante útil considerar esta apreciación, sobre todo cuando estamos hablando de cuál es o cuál ha sido o cuál será la identidad de la arquitectura en México, ¿sí?, teniendo claro cuál ha sido su devenir y reconociendo además, no es una visión occidental únicamente. Sí, hablamos de arquitectura a partir del siglo XVI, que es cuando llegaron los españoles. No, a ver, espérate un momento. Aquí ya había un imperio, ya había relaciones económicas, incluso había tratamientos diplomáticos, compañeros. ¡Wow! Había embajadores, ¿sí? Incluso descubrieron el año pasado, salió un reportaje en la revista Nexos y en el Reforma, me parece, de la reconstrucción, fíjense bien, daban a conocer el hallazgo de una tumba de una dama maya en Ciudad de México. No que aztecas, por un momento, una dama, ¿sí?, cuyas características físicas, para empezar, ¿cómo saben que era una dama? Y bueno, por las evidencias, y además, curiosamente, tenía incrustaciones dentales. De hecho, uno de los profesores, el doctor Villegas, de aquí de odontología, tiene un estudio histórico, ¿sí?, en donde va haciendo reconstrucciones y va rescatando, va citando obras acerca de las técnicas odontológicas
que fueron anteriores a la llegada de los españoles. Entonces esta dama tenía piezas, si mal no recuerdo, me parece que de jade en los dientes. Wow. Digo, si ahora irse a tapar una muela picada, todo lo que implica, ahora imagínense para esa época. Estamos hablando de tecnología en ese entonces, o sea, y la tecnología dental, wow, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, por la característica de su cráneo, por las características de su vestimenta, por las evidencias que encontraron en su tumba, supusieron que tal vez esta dama tendría alguna función diplomática en el Imperio Mexica. Y de hecho, en una investigación, y eso me enteré por otra revista en otra ocasión, donde hicieron una reconstrucción histórica del banquete que le ofrecieron a Hernán Cortés en una bienvenida. Y fíjense, alguien que se dedica a la investigación gastronómica, alguien que estudió gastronomía, ¿sí? Abrieron una línea de investigación histórica y realizaron, a partir de las crónicas y demás, trataron de reconstruir el menú ofrecido a Hernán Cortés. Era tan elaborado y con tantos pasos que históricamente llegaron a la conclusión de que se trataba de un protocolo diplomático, como hoy en día. En las fiestas del embajador, y recordarán el comercial en las fiestas del embajador sirven chocolate Ferrero Rocher, no, para nada, ¿no? Hay un tratamiento simbólico, ¿sí? Y en la comida ofrecida, en el banquete, como más que comida, banquete ofrecido a Hernán Cortés, se habla de rituales para servir la comida. ¿Sí? ¿Han degustado el sushi, compañeros? El de la 20, ¿sí? ¿Sí? Bueno, hay una ceremonia ritual del té, en donde el protocolo, entre más elaborado es para hacer sentir bien al comenzar. ¿Sale? Tenemos tarea para este 14 de febrero. ¿Le quieren? Denle un lugar privilegiado en torno. ¿Sí? Ya le están generando las ideas aquí. ¿Sí? Tacos al pastor no cuentan, compañero, depende cómo los presente. ¿Sí? Entonces, a este respecto, compañeros, el tratamiento diplomático de hacer sentir importante, de hacer sentir bien al comenzar, se traduce aquí, y esto nos habla también, ¿sí?, de la importancia en la relación espacio-tiempo y qué sentido tiene. Y por lo tanto, entender los modelos de la transformación histórica, en donde se tienen marcos hipotéticos, supongo que así fue, supongo que así debe haber sido, para estructurar observaciones de una realidad compleja, siempre cambiante. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene ahora el rito del té, la ceremonia del té? Ay, qué aburrido, ¿no? Sí. ¿A qué hora traen el pollo, no? Sí. ¿Sí? Una comida de 5 tiempos. Ay, no, me van a tener ahí sentado. Pero tiene una función. Que platiques. Nomás 3 tiempos. 3 tiempos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay música, hay que bailar. No vamos a estar sentados tanto tiempo. Hay un sentido, compañeros, ¿sí? Regresando a este concepto de periodización tiempo-espacio, en una relación de tiempo-espacio, el modelo creado va a tener una visión demasiado simple, aunque conservando los elementos esenciales de las épocas históricas, y este quehacer se denomina periodización o periodificación. Todo este proceso, compañeros, de identificación es el ejercicio que hacen estas personas, ¿sí? Entonces, a este respecto, observen este primer acercamiento a la periodización. Fíjense, la duración, y es relativa, de los grandes periodos de la historia de México. Fíjense, en el periodo de casa-recolección, que son aproximadamente 30.500 años, vean qué amplio, ¿sí? Mesoamérica, nosotros nomás vamos a hablar de Mesoamérica en esta primera unidad, 4.000 años.
Aquí está, la rebanada de pastel. En realidad deberíamos estar hablando de Mesoamérica más de la mitad del curso. Miren, la época de la colonia, 300 años, un poquito. ¿Y México independiente? ¿Sí? ¿Ok? Nuestro programa dice que debemos estudiar la arquitectura de aquí para acá, nada más. Pero observen este periodo de tiempo. En atención a la distribución temporal, bromeando con la maestra Sari Ramírez, diríamos, híjoles, más de la mitad del curso deberíamos estar hablando de arquitectura mesoamericana, ¿sí o no, compañeros? Atendiendo a su extensión. ¡Wow! ¿Sale? Entonces, es muy esclarecedora esta imagen. Traten de tenerlo presente ahorita en su apunte, esa distribución de tiempo. Vean lo que abarca. Mesoamérica en realidad abarca 4,000 años, compañeros. 4,000. Te amaré por siempre. No, pues dime qué periodo, mano. ¿Sí? Fíjense. Colonia, 300 años. México independiente, 179 años. Atendiendo esta distribución temporal, compañeros, cuando decimos arquitectura mexicana, pues va para la reflexión de qué deberíamos saber más, atendiendo a esa distribución temporal. ¿Sale? ¿Qué les pareció descubrir esto, compañeros? Mesoamérica, o sea, no nomás era un corto periodo de tiempo. Vean todo lo que implica. 4,000 años, compañeros. Como dice la canción, y si vivo 100 años pienso en ti, pues, que son 4,000 años. 20 años no es nada, 4,000. ¿Cuántos años durará mi osamenta, compañeros? Si es que se conserva. ¿Sí? Que encontraron unas calacas y no sé qué, ¿no? ¿Qué tiempo? Ahora ubícalas. No, yo soy arquitecto. Bueno, pregúntale al arqueólogo que las ubique. ¿Sí? Ya a mí qué hacer será, dependiendo de dónde estés ubicando el resto, ¿sí? O la evidencia. En aquellos entonces el espacio se concebía. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que particularmente en la periodización de la historia de Mesoamérica, aquí sí adquiere relevancia la cronología arqueológica, ¿sí? Pues debido a la ausencia de escritura en la mayor parte de sus periodos y de sus áreas. De hecho, fíjense bien, cuando hablamos de historia, fíjense qué curioso, ¿no? Siglo XVI, es realmente reciente, ¿sí? En lo personal, mi apellido Monroy, y alguien me comentó, hay un lugar llamado Monroy en España. De allá somos, de allá soy. ¿Quién sabe, no? Igual, no sé, en mi historia personal, a lo mejor a alguien le gustó el apellido y dijo, ahora me voy a apellidar Monroy. Nada que ver, ¿no? ¿Sí? Pero curiosamente decían, no, van a hacer un congreso de Monroys ahí. ¿Congreso de Monroys? Nunca se hizo. Decían, contacta al organizador. Porque hay muchos Monroy en América Latina. Sí, es que ya después estableciendo contacto con uno de los promotores, decía, sí, es que Monroy va a celebrar su aniversario número 700 de fundación. Yo, ¿qué? ¿700? Digo, aquí hicimos fiesta en mi país con los 500 años, digo, ¿y van a celebrar ahí 700 años? Efectivamente. ¿Cuánto tiempo, no? Entonces, a este respecto, la cronología se define como la ubicación temporal del periodo. Entonces, ojo, una cosa es hablar de periodo, otra cosa es hablar de fases, y otra cosa es el acto de establecer, ¿sí? De fijar un tiempo dentro de estos periodos que es
cronología. ¿Sale? No es lo mismo decir cronología que periodo. ¿Sale? Tanto en un aspecto relativo, es el establecimiento de la secuencia histórica, como absoluto, que es el fechamiento. Tenemos una ubicación y tenemos fechamiento. Algunos, ¿sí?, sobre todo los más recientes, alude al fechamiento. También es importante la determinación de los indicadores arqueológicos, esto es, los rasgos ya fundamentales y secundarios, que permitan identificar o al menos sospechar la existencia de los procesos históricos. Nos vamos a apoyar de las evidencias arqueológicas para tratar de imaginar, de concebir en este curso cómo era el espacio en ese entonces. ¿Sale? Entonces va Mesoamérica en el contexto histórico. ¡Ah! Fíjense. Entonces ya. Ok, ya estamos listos para entrarle aquí a este tema. Salud. Donde consideremos, ¿sí? Recordemos aquí. La ubicación es cronología. ¿Sí? El establecimiento puntual, fechamiento. ¿Sale? Periodos y fases. ¿Queda claro, compañeros? Entonces aquí vamos a identificar periodos y fases. ¿Queda claro? Es que luego me hago bolas, que si el posclásico y el no sé qué. A ver, ¿sí? Hablamos de periodos, una etapa lítica hasta del 33.000 antes de Cristo hasta el 2500 antes de Cristo. ¿Qué había en el 2500 antes de Cristo? Prohibido decir dinosaurios. ¿Sí? Ni se les ocurra. ¿Vale? Es la etapa lítica. De ahí nos vamos con el periodo Mesoamérica. Fíjense, 2500 antes de Cristo. Cristo nace por acá más o menos. ¿Sale? No, por acá, perdón, por acá. ¿Sí? Después de Cristo, hasta 1521 después de Cristo, cuando llegaron las naves de Hernán Cortés. ¿Sí? Todo lo que abarca, Ya de ahí sigue la colonia, el periodo de la colonia y el periodo de México independiente. ¿Sí? Nuestro programa de experiencia educativa abarca desde el 2500 antes de Cristo al 2000 después de Cristo. ¿Cuántos años son en total? Muchos, dice Edwin. ¿Sí? Bueno, y dentro del periodo de Mesoamérica, ¿qué fases identificamos? Preclásica, clásico y posclásico. ¿Sale? Preclásico, clásico y posclásico. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Mesoamérica, visualícenlo bien. Mesoamérica, preclásico, clásico, posclásico. Al interior del preclásico se identifica el temprano, medio y tardío. Al interior del clásico, temprano y tardío. Al interior del posclásico, temprano y tardío. No se identifica una fase media en estas dos últimas. ¿Queda claro, compañeros? ¿Sí? Si encuentro una evidencia en el 1200 antes de Cristo, ¿en qué fase se ubica, compañeros? ¿En qué periodo y en qué fase? A ver, ¿en qué periodo? Periodo. Recordemos esto, tenemos dos periodos y al interior de cada periodo hay fases. ¿En qué periodo y en qué fase? Si tengo una evidencia del 1200 antes de Cristo, ¿a qué periodo corresponde? Exacto. ¿Y a qué fase? ¿De qué tipo? Exacto. ¿Sale? ¿Complicado, compañeros?
se va a su evidencia, compañeros. De todas maneras, ustedes van a tener el material, pero generan ustedes la evidencia para ustedes tenerlo claro. ¿A qué le llamamos periodo? ¿A qué le llamamos fase? ¿Y cómo vamos ubicándolo? ¿Sí? Esto se pone, ¡wow! ¿Ya vieron? Periodos, áreas y pueblos de Mesoamérica. Ya nos vamos ubicando, ¿sí? Gracias, arqueólogos. Sí. Ahora sí ya le entendí a mi maestro, ¿sí? Porque me lo tenía que aprender de memoria cuando yo era estudiante, así como ustedes, pero ahorita hay que ver. Ya le entendí. Ya vi dónde queda cada cosa. 2500 antes de Cristo. ¿Sale? Es el desarrollo de las sociedades aldeanas igualitarias, ¿sí? En este preclásico. ¿Sale? Dentro del preclásico temprano aparecen las primeras cerámicas. Oigan, 1500 antes de Cristo, titipuchal de años, ¿no? ¿Vale? Del 1200 antes de Cristo, surgimiento de las sociedades jerarquizadas, o sea, acá, o aldeanos, ¿sí? Pues hay mi comunidad, ¿no? Pero aquí ya surgen las sociedades jerarquizadas. Dijéramos aquí en el Totonacapan, el mero Cusco, ¿sí? Patrón, ¿sale? El surgimiento de este concepto. Y fíjense aquí, entre el 1200 a.C. y el 400 a.C., que es el periodo medio, la presencia olmecas del Golfo. Y aquí aparece la primera notación calendárica con los olmecas, compañeros. Es que el calendario lo trajeron los españoles. Ya había una consideración para ir anotando, llevando evidencia del paso del tiempo. La primera notación calendárica, cerca del 400 antes de Cristo, ¿sí? ¿Qué había en el 400 antes de Cristo, compañeros, allá en Europa? Estaban los romanos, ¿no? En aquellos tiempos, ¿sí? Había una presencia olmeca aquí, ¿sí? Nos vamos también época de los romanos, ¿sí? En el periodo tardío del preclásico mesoamericano, compañeros. Hasta ese entonces se registran rivalidades entre los centros regionales. Esto empieza a ponerse muy interesante. Sobre todo en la región del sureste. ¿Identifican la región del sureste, compañeros? ¿En México? ¿Qué estados son? Sureste mexicano. Sureste. ¿Qué estados son actualmente? ¿Qué entidades federativas son actualmente? Yucatán, ¿qué otro? Quintana Roo, Tabasco, Campeche, ¿sí? Sureste. Aquí ya se da la evidencia del gigantismo arquitectónico hasta el 200 después de Cristo. Ya hay en las culturas del Golfo, Veracruz, lo que ahora conoceríamos como Tamaulipas, ¿sí? Las culturas del Golfo, escritura compleja y cuenta larga. En las del Golfo, independientemente de las mares. También en el centro, gigantismo arquitectónico, ¿sí? Y en el norte, ya comían carne asada desde ese entonces. Es un chiste muy cruel. El norte ha tenido una evolución muy interesante, compañeros. Fíjense que aquí, ¿sí?, es el avance de los agricultores y la vida de agricultores en territorio compartido con recolectores cazadores. Les digo que es interesante cuando se hace un análisis histórico del norte, compañeros. ¿No les llama la atención que por estos lados, quienes hemos tenido oportunidad de convivir con personas de otros estados, nos tienen por peleoneros? ¿No se les hace curioso?
Ah, pues que allá, ¿cómo pelean allá en tu tierra? ¿Sí? No, es que me enamoré de una chava de allá del norte, pero hombre, me la hace de jamón cada vez que voy, man. ¿No han escuchado eso? ¿Sí? No, es que pelean un montón, que quién sabe qué. Bueno, hay un motivo histórico para el conflicto, compañeros. O sea, no somos peleoneros nomás de gratis. Yo creo que está en nuestro genoma. ¿Sí? ¿Por qué? Son pocos los recursos, compañeros, y hay que pelearse por ellos. Y el primer recurso es la papa. ¿Sale? Bien, compañeros, voy a subir este artículo. Por favor, procedan con la lectura. Vamos a seguirlo comentando, ¿sí? Espero que este concepto temporal y la manera de ver las cosas pueda contribuir a la manera de ir apreciando también la arquitectura, sobre todo en esta época. Muchas gracias, compañeros, y finalizo la grabación.